mañana de este jueves 23 de mayo de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es el día de la cumbre de la Alianza para el Pacífico. Hoy, jueves. Parece que no hay acuerdo entre los cancilleres. Y por supuesto, Colombia no muestra sus vergüenzas sobre el Océano Pacífico. Una carretera que no es capaz de construir, que uniría a Cali con Buenaventura algún día. Y una ciudad costera, Buenaventura, que es una vergüenza para la humanidad. La miseria, el abandono, la falta de servicios públicos, Buenaventura en el olvido. De modo que a los ilustres visitantes mejor no decirles ni una palabra de cómo maneja el Colombia el Océano Pacífico. Y eso Buenaventura. De Tumaco ni hablar, ni hablar. Eso sí es un enclave del África del siglo XIX en la costa pacífica colombiana. La cumbre del Pacífico. Ojalá produzca como resultado siquiera uno, que el país mire al Océano Pacífico y que reaccione frente a estas vergüenzas. Que la Corte Constitucional entienda que no puede seguirse oponiendo a la construcción de la carretera que uniría el occidente del país con el Océano Pacífico, con el expediente de que aparece hoy una, mañana otra comunidad afro a la que hay que escuchar. Aquí hemos cometido muchas equivocaciones. Está el resultado. Ojalá la cumbre sea un éxito. Colombia reflexione y entienda que esto no es con promesas, es con obras, es con hechos. 10 soldados de Colombia asesinados cobardemente en el norte de Santander. 5 heridos, hay uno desaparecido, no se sabe si muerto o si secuestrado. Ese es el balance de una acción que inmediatamente salieron a atribuirle todos al ELN. ¿Y por qué no son las FARC? ¿Quién nos dice que no fueron las FARC? Es que de las FARC no se puede hablar, porque entonces se pueden enojar los niños, los Andrés París y los otros niños que están allá en La Habana. ¿Quién asesinó a estos soldados colombianos? ¿Cómo eran los dispositivos de seguridad de un grupo que parecía abandonado, con el que hicieron lo que les vino en gana a los terroristas? Los pateaban en el piso para ver si estaban vivos con el objeto de rematarlos. Señor Fiscal General de la Nación, mire usted todas las penas que va a tener que suspender y todos los perdones que va a tener que otorgar. El país, señor Fiscal, no le perdona a usted más actitudes de estas frente a unos hechos que claman al cielo. 10 soldados, como son 10 humildes colombianos que visten el glorioso uniforme del Ejército de Colombia, no valen la pena. No, señor fiscal, no, señor fiscal, deténgase ahí, deténgase ahí. ¿Fue el ELN el que está invitado a manteles también en La Habana o fueron las FARC? No importa, es un nuevo ataque monstruoso a la dignidad del Ejército de Colombia, que no se puede defender porque hay de que produzca una baja entre esos bandidos, lo que se le viene encima al soldado, al sargento, al teniente y finalmente al general. Hay de que nuestro ejército gane una batalla. Absuelto Germán Vargas Lleras por la Corte Suprema de Justicia. Es una pura concomitancia, coincidencia, esas cosas que ocurren en el mismo momento, exactamente en el mismo momento en que se lanza a la política, lo absuelve la Corte Suprema de Justicia. Son coincidencias, no más que eso.
Y respecto a los diálogos de paz, como hay que leer siempre a la doctora Marisol Gómez, o a la señora o a la periodista Marisol Gómez, que ya es la que tiene los secretos de estas conversaciones desde el punto de vista del gobierno nacional, ha dicho en un mensaje que le manda directamente a las FARC que el proceso de paz se queda sin oxígeno y que por eso hay que darle como oxígeno un acuerdo al que se llegue de aquí al domingo sobre el punto primero, el de las tierras. Hay que correr o eso se acaba. Vamos a ver con qué salen y vamos a ver cuál es el texto del acuerdo, si es que nos lo dan a conocer. Ahí está la doctora Marisol, que lo puede recibir, o está también el señor Molano, que lo reciba de París y de Santrich y de Márquez. Hay fuentes por las cuales se puede conocer, se puede filtrar este acuerdo al que tendrá que llegarse de aquí al domingo, o las conversaciones se quedan sin oxígeno. Hace mucho tiempo que no tienen oxígeno. El pueblo colombiano la rechaza, está indignado con toda esa patraña, pero para ellos hay un balón de oxígeno para el acuerdo de paz en La Habana. El acuerdo que se haga de aquí al próximo domingo. Luis Felipe Henao es nuevo ministro de Vivienda. Uno no sabe si ya se posesionó, qué va a pasar de aquí al día 25. Todavía quedan 23 y 24, oportunidad para que Germán Vargas Lleras inaugure casitas aquí o allá, o las primeras piedras si no tiene casas para inaugurar. El tema de los presos manejados a punta de tutela. Este gobierno no ha construido una cárcel, ninguna, y van 3 años de gobierno. El resultado es un hacinamiento carcelario que clama al cielo. Y viene entonces una tutela, y en la tutela le ordenan al gobierno trasladar 2.603 condenados de la cárcel de La Modelo. ¿Para dónde? ¿Para cárceles que no existen? Ni las cárceles, ni las megacárceles que nos anunció la ministra de Justicia. ¿Dónde están las megacárceles, señora ministra? ¿Nos quiere señalar alguna? En todo caso, un problema terrible tiene el país en el Ministerio de Justicia, en el IMPEC, con los presos de Colombia. En Londres asesinan a un soldado británico en plena calle. ¿Es terrorismo? Fueron unos hombres negros islámicos venidos de Nigeria que dicen que van a cobrar ojo por ojo y diente por diente como manda Alá. Un acto despreciable, horripilante, ha ocurrido en la ciudad de Londres. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Por omisión en una invasión paramilitar en Barranca Bermeja fue también condenado el ejército. De manera que si actúa, lo condenan por los hechos, que los declaran falsos positivos. Y si no actúan, los condenan por omisión. El ejército tendrá la obligación de pedir públicamente perdón por su omisión en esta invasión de paramilitares. En Venezuela, la despedida de Mario Silva de La Hojilla. Él insiste en decir que fue que cogieron sus palabras del archivo que tiene y las fueron componiendo, como armando un mecano, como armando un rompecabezas, y que eso fue la Mossad y la CIA. Como no tienen oficio, como no tienen nada que hacer, se dedicaron a conseguir las palabras de Mario Silva en La Hojilla. Y le gastaron horas y horas y horas hasta que compusieron esa conversación. Él es tan imbécil, o nos cree tan imbécil, que produce semejante declaración. Dado de baja amigo de Tamerlán Sarmaev, esto ocurrió en la Florida, atacó a la policía allá en Orlando cuando le quería hacer preguntas sobre sus vínculos con los asesinos de Boston. John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se pone los pantalones
y lanza más amenazas contra Bashar al-Assad. Es la especialidad de la casa. Amenazas, advertencias, palabras. Eso sí, que de pronto le dan armas a los de la oposición, de pronto, pero que de ninguna manera los Estados Unidos van a intervenir en el conflicto. De eso ni hablar, pero las amenazas van y vienen. La Agencia Internacional de Energía Atómica está muy preocupada por los planes nucleares de Irán, por el enriquecimiento de uranio, por otros planes que le permitirán trabajar con plutonio. Está muy preocupada. Los demás países del mundo no le ponen atención, salvo Israel, que sabe muy bien que ahí se está jugando literalmente la vida. México, guerra en Michoacán. Ayer contábamos que el gobierno había mandado muchos militares a Michoacán a combatir a un muy extraño cartel de la droga que se llama los Caballeros Templarios. Pues bien, llegaron los militares y los Caballeros Templarios se dedicaron a sabotear Michoacán, a incendiar vehículos, a lanzar bombas pequeñas o no tan pequeñas, a crear el caos. Bienvenido el ejército a Michoacán a entenderse con los Caballeros Templarios. Bernanke anuncia que continuará las medidas de expansión y hubo un resultado positivo en las bolsas, pero que no duró sino unas horas, porque inmediatamente llegó una noticia de China diciendo que había habido una contracción en la producción manufacturera en los últimos días y esto es Troya. Las bolsas vienen a pique en este momento. Sean Penn, el comediante, cineasta, productor de películas y de cosas, amigo de Chávez y amigo de Evo Morales, está aprendiendo con quién se mete. Le pidió a Evo Morales la libertad de un norteamericano y lo declararon inmediatamente persona no grata. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Empezó oficialmente la temporada de huracanes. En Colombia está subiendo el dólar, en este momento está a 1.856 pesos, lo dijimos en la hora de la verdad. La caída de las exportaciones, la caída en la inversión extranjera directa, la caída en las inversiones de portafolio, todo tiene que apuntar a que el precio del dólar suba, porque quiera el gobierno o porque no quiera el gobierno. En las crisis suele haber un elemento cambiario. Hoy, como decimos, los futuros de las bolsas vienen duramente a la baja. Está cayendo el petróleo a $93.06, ayer estaba a 96. El oro está subiendo a 1.389.85 la onza Troy. Cae el cobre. Decíamos que los alimentos están a la baja. ¿Cómo están a la baja los indicadores de Wall Street y del Stocks? Y en Hoy en la Historia recordaremos la muerte de Joseph Stalin, cómo ocurrió, pero sobre todo, cómo ocurrió lo que pasa a la muerte de los grandes dictadores, la lucha por el poder. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Buenos días, con una riquísima taza de café, efectivamente, pero con una noticia triste. El asesinato de 10 militares en la frontera con Venezuela, en el norte de Santander, y otros 5 soldados heridos y un secuestrado. Por si fuera poco, en la huida se llevaron 13 fusiles, un lanzagranadas y una ametralladora. Este terrible ataque tiene lugar pues en mitad de unas negociaciones muy cuestionadas con las FARC, aunque curiosamente la autoría no se la atribuyen a las FARC, sino al ELN, una guerrilla con la que en estos momentos no se negocia nada, pero ha mostrado su voluntad de iniciar negociaciones y el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que sí, que posteriormente a las FARC iniciarán negociaciones con el ELN. Ya están haciendo méritos. Sí, están haciendo méritos, eso marca. Méritos. Sí. Claro, y entonces no cometieron ningún delito de lesa humanidad, dirá el fiscal, pondrá
carita de ángel y dirá, pues esto no es un delito de lesa humanidad. Heridos, los cogieron a patadas. Qué increíble, a ver cuál sí. respiraba todavía Sí. para rematarlo en el piso. Bueno, Esos no son, sí. no son delitos de lesa humanidad. No, ¿por qué, señor fiscal? ¿Por qué? De ninguna manera, de ninguna manera. Suspéndales la pena a esos agresores infames. ¿No ve que no fue sino sobre 10 soldaditos? Además, recordemos que estos soldados estaban dándole seguridad a los ingenieros militares que estaban en la zona adelantando trabajos de recuperación de vías. Fue una emboscada y, como usted bien dijo, los patearon una vez que les dispararon para ver si estaban vivos y rematarlos allí mismos. Algunos, la verdad, pudieron aguantar el dolor y se hicieron los muertos y pudieron sobrevivir, pero otros no fue así. Eso sí, me parece que es verdaderamente atroz, esa es la palabra. Lo que sí me parece casual es que ni en este ataque, ni en el secuestro de los dos españoles, la guerrilla de las FARC no tiene nada que ver y aparezcan como unos angelitos. Sin embargo, y a pesar de las explicaciones del gobierno, son muchos los que no ven claro ese marco legal para la paz que el gobierno tanto aplaude. Ya no solo es usted, doctor Londoño, ni el procurador, ni el expresidente Álvaro Uribe, ni etcétera, 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 sino también la propia Amnistía Internacional, que habla ya de impunidad en su informe anual y dice que este proceso de paz se desarrolla en medio de abusos graves contra los derechos humanos y menciona pues la lista que usted acaba de dar: homicidios, desplazamiento forzado, tortura, secuestros, violencia sexual. En definitiva, le salió un crítico ácido al proceso de paz que se suma a los contradictores del gobierno, que son habitualmente tan maltratados por pensar diferente. Pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene tan claro el gobierno que el secuestro de los españoles y este ataque a los soldados no es de las FARC, sino del ELN? Por ejemplo, en el caso de los españoles, sabemos que los familiares en España dijeron que recibieron una llamada telefónica en donde los secuestradores se identificaron como de las FARC. ¿Qué tiene que decir el gobierno al informe de Amnistía Internacional? Bueno, el gobierno y el fiscal también, porque habitualmente el fiscal reacciona furioso a las críticas contra el proceso. ¿Van a salir a llamarlos a Amnistía Internacional? ¿Los van a llamar saboteadores de la paz, mano negra o enemigos de la paz, como hacen con otros críticos? ¿Ustedes qué creen? Bueno, con absoluta seguridad. ¿Y cómo saben que no fueron los de las FARC? Porque no son. Pues ¿cómo van a ser los de las FARC? Es territorio de las FARC. Las vecindades con la frontera venezolana, por un lado y por el otro. La una mucho más al oriente, esta al occidente, el norte de Santander. Pero no son las FARC. ¿Pero cómo van a ser las FARC? Siendo esos muchachos tan buenas personas, tan queridos y tan amables, para quienes el procurador prepara ya un decreto de suspensión de pena, con el propósito de que se puedan posesionar de sus curules en el Congreso de la República, para que dicten allá sus cátedras sobre humanidad, contando cómo es que a los soldados de Colombia, humildes campesinos puestos bajo banderas para la defensa de la patria, cómo los cogen a patadas para rematarlos en el piso. Claro, pero eso no es un delito de lesa humanidad para el fiscal. Pero ¿cómo va a serlo? Si él no tiene noticia de que se haya cometido un delito de lesa humanidad por parte de las FARC en 50 años. No, hay que darles inmediatamente el perdón. Porque de eso depende, nada menos que de eso depende la reelección del presidente Santos, a juicio de hechos. El pueblo colombiano no está muy de acuerdo. En las últimas encuestas, el 80% de los colombianos no estaba de acuerdo con la reelección de Santos. Y en la última que salió, ya pasó al 90%. Y después de un acto de estos estará en el 99.9%. Y eso porque llamaron a Piedad Córdoba a preguntarle. De otra manera hubiera sido el 100%. La indignación nacional no tiene límites. Al gobierno hay que exigirle que una vez se amarre los pantalones y defienda este país y le permita a los soldados que tomen la iniciativa. ¿Por qué los emboscan y por qué caen encima de ellos? Porque el que no toma la iniciativa se la deja al contrario.
Y como nuestros hombres no pueden tomar la iniciativa porque los meten a la cárcel, ahí sí salta el fiscal a meterlos a la cárcel, a todos. Entonces pasa lo que está pasando. Esa actitud es la culpable de cosas como las que sucedieron ayer en norte de Santander, en Chitagá. Sí, lamentable. Lamentable. El pueblo colombiano está indignado, absolutamente indignado de lo que está pasando. Le cuento que en el chat, por supuesto, también leemos mucha indignación, no la ocultan nuestros oyentes, incluso hay palabras duras, muy duras. Dice un oyente que firma como Ciro, dice: presidente Santos, el asesinato de 10 soldados merece algo más que un Twitter. Lo que ocurre es que es en un momento muy inconveniente, ¿no? Hay que decirlo. Claro, pero no son las para cosas, ellos, ¿no? quiero decir, quiero sí, aclarar. No, claro, sino que es el ELN que también ya se va a sentar a manteles para discutir seguramente con el doctor de la calle, pues si ya está entrenado y ya está listo, pues que siga con el ELN también. Y para que el fiscal salga con otras declaraciones diciendo que no se preocupen, ni por esto ni por todas las cosas que ha hecho el ELN. ¿Recuerda usted cuando incineró el ELN a un pueblito entero de negritudes, sí, a las orillas de un río, a través de la ruptura de un oleoducto, llenó de combustible el pueblo y le prendió fuego? Bueno, pero no se preocupen que para eso está el corazón amplio y grande del fiscal, listo para recogerlos y para suspenderles las penas. ¿Ese será el camino de la paz o el camino de la vergüenza y de la destrucción del país? Porque los que ven de fuera dicen, si por estas cosas no le pasa nada al que las hace, pues sigamos el camino. Claro, algún día a nosotros también nos perdonarán. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:26 minutos 5 segundos de hoy jueves 23 de mayo del año 13. Sin autopista al Océano Pacífico, sin infraestructura portuaria en Buenaventura, en medio de la miseria y el abandono total, y correo obligado del narcotráfico, con Tumaco en el abandono total, convertido en un enclave del África del siglo antepasado, y sin conocerse acuerdo alguno, arrancó la Cumbre del Pacífico, que tiene como anfitrión al presidente Juan Manuel Santos Calderón, presidente candidato, quien, como de costumbre, ya dijo que con la cumbre se parte en dos la historia del Pacífico, con beneficios en inversión, comercio y turismo. Con el Japón, que no se muestra interesado en pertenecer, según el viceministro parlamentario Requenta Wataski. Bueno, Panamá esperando definir su papel. Panamá, mediante nota suscrita por Fernando Núñez Fábrega, dice que está esperando definir si actúa como debe hacerlo. Guatemala pide 6 meses de plazo para incorporarse. Así lo confirmó Carlos Raúl Morales, vicecanciller guatemalteco. Doctor Londoño, ¿por qué no hicieron la Cumbre del Pacífico en Buenaventura, en Quibdó o en Tumaco? Pues sencillamente porque allá no se puede llevar a nadie. Ya. No a presidentes y a cancilleres. Por sabido se calla, entonces. Allá no se puede llevar. Ajá. Entonces la hacen en Cali, ¿Sí? Que debe ser la gran sede de Colombia hacia el Pacífico, sí, señor, hacia un Pacífico al que realmente se le ponga atención. No con declaraciones y con promesas. Va a ver usted que en estos días sacan un compe sobre el Pacífico y que prometerán no sé cuántos billones de pesos sobre el Pacífico. Billones, todo aquí es en billones. En estico sacan el compes. Esas son las respuestas que el gobierno le da a las necesidades de Colombia. A punta de compes, de promesas, de que mañana se hará, siempre hablando en futuro. El presente y el pasado no existen como verbos activos en Colombia.
Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:28 en la mañana. Hoy les cuento que las noticias no son buenas en el campo internacional. Ayer ocurrió un hecho espantoso en Londres que hoy tienen alerta las autoridades y por supuesto a la población de esa ciudad. Dos jóvenes de unos 20 años, presuntamente de origen nigeriano, asesinaron en plena calle, a plena luz del día, a un soldado británico. Recurrieron a un machete y a un cuchillo para llevar a cabo este hecho atroz, que ha sido ya calificado por el gobierno de David Cameron como un incidente terrorista. Ayer en horas de la noche se publicó un video donde aparece uno de los asesinos, un hombre de raza negra, con las manos ensangrentadas, con un machete y un cuchillo en la mano, jurando por Alá que nunca se dejará de combatir, afirmando que la única razón para llevar a cabo este tipo de hechos es la muerte diaria de musulmanes y precisando que lo que ha ocurrido con el soldado británico, o lo que ocurrió con el soldado británico el día de ayer es un ojo por ojo y diente por diente, así lo dijo de manera textual. Hoy, luego de una reunión de carácter urgente que sostuvo con personas que hacen parte del Comité de Seguridad Nacional británico, el primer ministro David Cameron procedió a realizar una rueda de prensa que fue bastante concurrida, en la cual calificó lo ocurrido como un ataque contra el Reino Unido. Aseguró que esto se trata de una traición hacia el Islam, precisó que su país era absolutamente firme en su oposición al extremismo violento y al terrorismo y señaló que su nación nunca cederá ante el terror en ninguna de sus formas. Bueno, ¿le alcanzará a llegar parte de ese mensaje a las conversaciones de La Habana? Porque si estamos hablando de extremismo terrorista, ayer mataron un soldado británico y eso tiene en conmoción el mundo. Y a los 10 colombianos que mataron en Chitagá, ¿a ellos no hay un mensaje? ¿Ellos no significan nada? Y los mataron en condiciones igualmente terribles, de espíritu sanguinario y de odio y de terror. El terror para los soldados colombianos no alcanza, no alcanza. Porque allá el premier es David Cameron y pone en alerta todo el pueblo inglés en contra del terror. Aquí el presidente es Juan Manuel Santos y el ministro del Interior es un señor Carrillo, a quien estas cosas les importan una higa. Y el fiscal general de la Nación debe tener listo ya el decreto de perdón, olvido o de suspensión de pena para los asesinos de los soldados. ¿Para qué ahondamos más en estas cosas? ¿Para qué llenarnos de más estupor y de más indignación?